Continúan las manifestaciones en Colombia a raíz de la intención del gobierno de Iván Duque de subirle a los impuestos. Novena jornada consecutiva de protestas en Colombia, con menos tensión y violencia, pero más indignación por la muerte de al menos 24 jóvenes manifestantes. Vamos acá en memoria de Lucas, de Nicolás, de Santiago. Estamos en memoria de todos los jóvenes que han sido asesinados por un Estado que debería garantizarles acceso a derechos, pero que en vez de eso lo que hizo fue acallarlos brutalmente, con sicarios, con paramilitares, con la fuerza pública. Por eso estamos acá, por la dignidad de nuestro pueblo. Al descontento por la reforma fiscal ya retirada, se unen otras reivindicaciones: desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. El recién nombrado ministro de Hacienda trata de explicar los nuevos planes. Los programas sociales tendrían atención desde ya, pero las fuentes de ingreso van a darse especialmente, o sea, los pagos adicionales 2022 y el grueso en el 2023. En plena tercera ola de la pandemia, los cortes de carretera de las últimas protestas han tenido una grave consecuencia. Los camiones con oxígeno no han podido llegar a algunos hospitales, que solo tienen 24 horas de suministro para atender a los enfermos por coronavirus. Y nuestro contacto internacional de la noche tiene que ver precisamente con el panorama actual que se vive en Colombia. Día 10 de movilizaciones y manifestaciones en rechazo al incremento tributario que intenta el gobierno nacional de Iván Duque. Estamos ya en contacto con Hugo Vecino, periodista desde Colombia. ¿Cómo está, Hugo? Buenas noches. Hola, Federer. Muy buenas noches. Un saludo desde Bogotá. 31 fallecidos hasta el momento, por lo menos ese es el número que manejamos nosotros, y las movilizaciones continúan, Hugo. Sí, las movilizaciones continúan, Federico, como lo acabas de decir, es el 10º día de protesta social en Colombia. Como bien se decía, ya los colombianos cansados un poco con muchas inconformidades en temas de salud, de empleo, de educación y temas de impuestos, pues decidieron salir a marchar desde el 28 de abril. 10 días completa Colombia con muchas noches tristes, muchas noches caóticas y con mucho problema de orden público. La cifra en este momento que maneja oficialmente el gobierno es de 26 personas muertas, de ellas un policía que murió en Soacha mientras estaba participando, cuidando la población en medio de los disturbios, y lo atacaron con arma blanca. Pues la situación hoy en Bogotá, en este momento precisamente se desarrollan cerca de 20 movilizaciones por toda la ciudad. Hay ya cierres y bloqueos y el servicio de transporte público, que es Transmilenio acá en la ciudad, ya fue suspendido. Así que seguramente el retorno a casa de muchas personas hoy también va a tener que ser caminando. Muchas personas que están saliendo de su trabajo a esta hora y que van hacia sus hogares, pues tendrán que desplazarse 2 horas y media, algunos 3, para llegar a sus hogares por cuenta de esas movilizaciones. La protesta social en Colombia está permitida. Lo que han criticado las fuentes del gobierno es las personas que están involucradas o infiltradas dentro de estas marchas y que generan ese tipo de situaciones de caos y de terror. Ya lo ha dicho el ministro de Defensa, Diego Molano, y también el fiscal general de la Nación, el señor Barbosa, que habría grupos o estructuras del narcotráfico, estructuras del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y también estructuras de las disidencias de las FARC, apoyando no solamente económicamente, sino también la parte operativa para que estas personas traten de desestabilizar las ciudades. En ese reporte que también que le puedo dar, Frederick, puedo decirle que más de 586 personas han sido detenidas, que han sido detenidas en el momento en que estaban haciendo acciones violentas o disturbios, y un porcentaje de por lo menos 50 niños o menores de edad también fueron detenidos por estar participando en estos actos. Hugo, la raíz de este problema que hay en Colombia es la iniciativa desde el gobierno nacional de incrementar los impuestos, para entenderlo en fácil, ¿no es cierto? Revisaba algunos números. El PIB colombiano ha caído en un 6,8% aproximadamente. Me corrige si estoy equivocado. Hay un nivel de desempleo aproximado del 15% y un nivel de pobreza que alcanza un 42%. La pregunta, con este escenario que por supuesto tiene que ver con el impacto del coronavirus, ¿cómo se atreve un gobierno a intentar subirle a los impuestos? Hugo. Esa es la gran pregunta que se hace toda la población y líderes políticos en Colombia. ¿Cómo en medio de la pandemia, con tanta dificultad de recursos,
al presidente y a su equipo de gobierno se les da por adelantar una reforma tributaria. No cabía en este momento en Colombia, no era el momento para hacerlo. La gente, se calcula que más o menos unas 500.000 empresas han tenido que cerrar en el país por cuenta de la pandemia. Lo decías perfectamente, 42.5% de colombianos están en situación de pobreza y con la pandemia 3,5 millones de colombianos más entraron a esa situación. Mire, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, decía que la clase media en Colombia era del 31,4% y bajó al 25% a causa de los rigores del coronavirus en nuestro país. Así que no era el momento, no era la hora para plantear una reforma tributaria, una reforma fiscal que pretendía recaudar cerca de 23,4 billones de pesos, el equivalente en dólares a 6.300 millones. Pero la clase media dijo, estamos hastiados de impuestos, no podemos más, y decidió salir a las calles a protestar. Y ahí tenemos el balance de estos 10 días en que ustedes, a través también de la televisión internacional, han visto una Colombia totalmente convulsionada por estos hechos. Ahora, Hugo, se vienen elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, en Colombia, y se entiende que el nivel de popularidad del presidente Iván Duque está por los suelos. Así es, así es. En un año y medio tendremos elecciones presidenciales nuevamente y la imagen y la popularidad del presidente Iván Duque en este momento está por el suelo. Pero intenta, a través de los consensos, de los diálogos que está adelantando hace un par de días en Colombia con líderes gremiales, líderes políticos, líderes económicos, hacer un nuevo consenso, buscar la forma de hacer un nuevo documento y atender las necesidades principales de la gente. Iván Duque habló hace cerca de una hora acá en Colombia, donde dice que es el momento propicio para construir soluciones, para seguir trabajando. Duque textualmente dice, sí a la conversación, sí a construir, pero no a los bloqueos que no son pacíficos y que le están quitando los derechos a otras personas. Esto lo dice el presidente Iván Duque con relación a las movilizaciones que se realizan en diferentes carreteras del país, donde mantienen bloqueados camiones que impiden el paso de alimentos, de vacunas y de otras situaciones. Ya en este momento, Frederich, hay en diferentes territorios de Colombia escasez de alimentos, escasez de gasolina y dificultades, porque el paro también ha retrasado el Plan Nacional de Vacunación que avanza en Colombia a pesar de las dificultades y que ya tiene más de 5,3 millones de colombianos con dosis aplicadas. Naciones Unidas, Hugo, la Unión Europea también y organizaciones internacionales han puesto sobre la mesa otro tema que tiene que ver con el comportamiento de la policía colombiana en relación a la ciudadanía. Se denuncian algunos excesos, abusos, se habla de al menos 11 homicidios, hay procesos que están en curso. Por el otro lado, se habla de actos vandálicos compuestos por ciudadanos que no tienen nada que ver con un pedido justo. Hay un tire y afloje. ¿Cuál es el escenario real, por favor? Frederich, como pasa en muchos de nuestros países de América Latina, hay dos situaciones. En Colombia hay policías buenos y hay policías malos. Hay policías que han excedido su fuerza y por eso en este momento se adelantan 47 investigaciones disciplinarias. De las 11 muertes, de las 24 muertes que hay en Colombia, 11 que pertenecen a civiles, están 3 policías imputados y hay 47 investigaciones en total, 19 por abuso de autoridad, 8 por homicidio, 6 por agresiones físicas, 4 por lesiones personales y 8 por otras conductas. Y en la misma medida, en el tema de los manifestantes, también hay manifestantes pacíficos que salen a las calles a protestar como es su derecho, pero también hay vándalos que aprovechan este tipo de situaciones para delinquir, para robar, para saquear, como ha pasado en Colombia, que ya 138 establecimientos comerciales han sido saqueados y que precisamente buscan eso, sembrar el terror y el miedo dentro de la población.
Hugo, aprovecho este contacto para tocar el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Apartándonos un tanto de las manifestaciones y todo lo que está ocurriendo en el marco de este problema que habla de la reforma tributaria. ¿Cómo está la pandemia en Colombia? Llegaban números que realmente asustaban hace un par de semanas atrás. ¿Cuál es el escenario real en este momento? Sí, Frederick, desde el pasado 19 de abril, la sumatoria diaria de fallecidos en Colombia superaba las 400 personas. Y el punto más alto al que llegamos fue de 505 personas muertas en un solo día. En este momento, Colombia tiene más de 76.000 muertos y está muy cerca de los 3 millones de contagios. Como le decía hace un rato, Colombia sigue su plan nacional de vacunación contra el coronavirus y ya tiene 5,3 millones de dosis aplicadas y de ellas 1,8, cerca ya de 2 millones de personas con segunda dosis. Un impacto fuerte también el coronavirus. Colombia es el país número 11 por número de casos acumulados en la pandemia en el mundo y es el número 12 por número de muertos. Así que la situación en esta parte ha sido difícil, muy complicada. Hasta esta semana, te puedo decir que en Bogotá, el nivel de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos se mantiene en 94%. Y eso hizo que las semanas pasadas, en Colombia, en muchos países, en muchas ciudades, perdóneme, y en la capital se decretaran medidas extremas como cuarentena estricta y toques de queda a partir de las 8 de la noche para evitar la propagación del virus. Así que también lo que dice el presidente un poco es eso. Ya estamos muy afectados por el tema del COVID. Es hora de reactivar económicamente al país. Ya no más paros, no más movilizaciones. Sí a la escucha de la protesta social, sí a escuchar lo que está pidiendo la gente, las necesidades de la gente, pero también sí a reactivar económicamente al país. Nos queda claro el panorama en Colombia. Muchísimas gracias por este contacto, Hugo. Buenas noches. Mucho gusto desde la redacción de NTN24 en Bogotá. Hugo Vecino, periodista desde Colombia, comentándonos, ¿no?, este escenario que no es para nada halagador allá en el país hermano, en el país cafetero.